Buenos días, Iglesia. Vamos a continuar en esta mañana con el tema del Espíritu Santo. El día de ayer, miércoles, fue una bendición escuchar un tema, una predicación que orientó y qué bendición acerca de cómo oír al Espíritu Santo. Y quiero que miremos lo importante que es en nuestras vidas, lo que es el Espíritu Santo, que hemos estado estudiando, y lo hemos mirado de diferentes tipos de áreas, expectaciones y direcciones que la misma palabra de Dios nos da. Y ahorita estamos ya en el capítulo número 8, ya hemos avanzado bastante. Y qué bueno que hay alguien que esté interesado en conocer más del Espíritu Santo. Y ahorita estamos mirando lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Es algo muy, muy interesante. Y todo cómo se relaciona en el misterio de Jesús. Y es lo que estamos mirando. Ahí nos quedamos el día de ayer. Acerca del libro de Mateo 12, 24 al 29, y vamos a estudiar todo esto, porque, bueno, la Biblia nos habla de pecado, sí, sé que se comete contra el Espíritu Santo, pero también nos habla de contristar el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces hay personas que no entienden digamos, a esta persona, porque es una persona. No entiende a esta persona que habita, que vive dentro de ella, y a veces peca contra él, y ofende, lo contrista al Espíritu Santo. Entonces, hay una verdad. Quiero mirar esto que me trae a memoria ahorita. Que hay una verdad. La verdad que todos vivimos es que habitamos en un cuerpo corrupto, en un sistema corrupto, que tiene que ser regenerado, tiene que ser restaurado en diferentes áreas, en diferentes maneras de hablar, maneras de pensar, maneras de ver, maneras de juzgar, maneras de sentir. Entonces, muchas veces nosotros cometemos errores, muchas veces. Entonces nosotros le echamos la culpa a la propia naturaleza humana, a la naturaleza corrompida. Le echamos la culpa al ambiente, al sistema del mundo. Y nosotros podemos decir, no, es que así es todos son así, todos lo hacen, todos así proceden. O decimos la otra parte es, yo soy así nací, así me crié, pues esa es la verdad, así soy. Entonces esto lo hacen personas que ignoran al Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí? Entonces hay personas que ofenden a otras, ¿no? Y hay veces que enfrente de ellas las ofenden, hablan mal de ellas, y solamente ellos dicen, no, pues yo soy así, esa es la verdad, eso es lo que pienso, y yo digo lo que pienso. Entonces nos asentamos o ponemos como una plataforma nuestra naturaleza humana, carnal, que es una verdad, una realidad, o el sistema, ¿no? Porque todos lo hacen, porque así son todos y nadie es perfecto. Entonces también a veces apoyamos a nuestras maneras de ser y hacer en el sistema. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de la gran ignorancia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te trae una nueva naturaleza. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en las áreas que nosotros en nuestra propia naturaleza, aún en el sistema mismo caído, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo tiene el poder
para romper barreras, para romper sistemas, para transformar al hombre, para cambiarlo. Por eso ese de que todo aquel que es nacido del Espíritu es. Todo aquel que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. ¿Okay? Y todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, no porque haya una realidad en el sistema del mundo que nos rodea, caído, confuso, lleno de pecado, de engaño, de hipocresía, o porque nosotros tengamos una naturaleza carnal, ¿okay? Una naturaleza que produce frutos de la carne, frutos del pecado, no por eso nosotros podemos seguir viviendo de esa manera o tener la razón de vivir de esa manera. No, o sea, el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿okay? es lo que hace la diferencia, y esa es la pelea, esa es la lucha, ¿okay? Aunque haya una realidad ahí, ¿okay? Aunque haya una realidad en nosotros, pero el Espíritu Santo, ¿okay? es el que fortalece, es el que te hace fuerte, ¿okay? Necesitamos entender eso para poder entender cuántas veces no hay personas que pecan contra el Espíritu Santo, que contristan el Espíritu Santo, ¿okay? Por estas causas que le acabo de explicar. Entonces hay que entenderlo, ¿no? Porque algo parecido está sucediendo en esta escritura que estamos estudiando, ¿okay? Referente al pecado contra el Espíritu Santo, ¿okay? Bueno, leemos la escritura y de ahí vamos a partir. Dice Mateo 12, 24 al 29. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Bueno, en esta escritura tan fuerte, tan tremenda, nos habla de un sistema, de una manera de conducta, de vivir. Y la gente así respondía. En este caso los fariseos respondían de esa manera, ¿ok? Bajo el sistema y bajo lo que ellos hacían. Entonces, había una cultura y había una manera. Entonces ellos empezaron a ofender, ¿ok?, al Señor Jesucristo, pero el Señor da unas respuestas, ¿ok?, 3 respuestas, ¿ok?, que cambiaron o que deberían de haber cambiado, ¿ok?, sus maneras de pensar. ¿Okay? Y esto es algo que nosotros debemos de entender, ¿ok?, porque es allí donde nosotros necesitamos entender la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es muy fuerte, es muy poderoso, ¿okay? Entendamos esto, porque podemos escuchar muchos mensajes del Espíritu Santo, pero tenemos que confrontar una realidad, ¿okay? Una realidad del sistema caído que nos rodea, del mundo, de las personas también que no tienen convicciones del Espíritu Santo. Podemos también tener problemas con nosotros mismos, confrontarnos nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestra cultura, nuestra formación que fue hecha fuera de Dios y también tiene que ser confrontada, ¿okay? Y el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Entonces, son realidades que tenemos que nosotros mirar. Ahora, el Señor Jesucristo en primer lugar, da una respuesta. Dice: un reino o una casa que está dividida contra sí mismo no puede perdurar. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque debemos entender que el Señor Jesucristo, ¿okay?, cuando habló del espíritu inmundo que sale del hombre y que anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, tiende a volver
a aquella casa o aquel lugar donde salió. Entonces esto nos echa de ver, entonces en primer lugar el Señor Jesucristo está hablando de que hay una área en nuestra vida donde es ocupada por el Espíritu, ya sea el Espíritu Santo o un espíritu inmundo. Aún el apóstol Pablo dijo que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ok, entonces hay que entender que nosotros somos una casa, somos una habitación, ok, somos una habitación nosotros, o de espíritus inmundos o del Espíritu Santo. Entonces el Señor está contestando y diciendo, un reino o una casa, podríamos decir, o una persona, entonces en este caso, que está dividida contra sí misma no puede perdurar. Entonces de repente hay divisiones dentro de nosotros mismos. Hay divisiones. En primer lugar, venimos a la iglesia y somos espirituales. Queremos llorar o nos quebrantamos o lloramos. Buscamos de la presencia del rostro de Dios. ¿Okay? Pero después de que terminamos nuestra reunión y nos vamos a casa, confrontamos una realidad. La realidad del sistema que nos rodea, del ambiente familiar, laboral, del trabajo, ¿okay? O amistades. Y confrontamos también nuestra propia naturaleza, una naturaleza carnal o humana. Y de repente actuamos, ¿okay? Conforme el mundo, conforme hombres y mujeres que no tienen la convicción del Espíritu Santo, o actuamos de una manera carnal o producto de nuestras propias debilidades. Entonces, estamos en la iglesia, somos espirituales, estamos fuera de la iglesia y ya no lo somos tanto. Entonces, esto hace una división en nosotros mismos. Y el Señor dice, toda casa dividida no prevalece. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no prevalecemos, no podemos estar firmes en nada. No podemos estar firmes en Dios porque reaccionamos carnalmente. Y no podemos estar ni firmes en el mundo porque sabemos bien que está mal y nos sentimos mal y tenemos que arrepentirnos otra vez. Entonces, es algo frustrante. Una vida de una persona frustrante, una vida cristiana frustrante. Y lo peor de todo, que las decisiones las tomamos hacia el mundo frecuentemente. Pues ¿para qué estoy en la iglesia? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? Si de todas maneras estoy cometiendo estos errores. Entonces lo peor que hacen es siempre tomar la decisión más incorrecta y se van al mundo. Entonces eso es algo que nosotros debemos de aprender y es la respuesta que el Señor Jesucristo le está dando a estas personas. Ahora, en otras palabras, el Señor está contestando, respondiendo, Satanás no va a destruir su propio reino, aunque podría ocurrir que permitiese que los exorcistas, a cuales Jesús se refiere, judíos, expulsaran demonios. Esto es con el fin de confundir. Esto no sería igual a la división neta, ¿okay? Que estaba ocasionada o ocasionando, ahora en este caso, la obra de Jesús expulsando a demonios de los hombres. Entonces, el Señor está diciendo o está explicando, mira, ha habido unas exorcistas, hay personas que exorcitan y les habla de los hijos, de los discípulos, gente de los fariseos, ¿sí? que ha sucedido. Pero eso no significa que el diablo está dividido, sino para confundir. ¿Okay? No cuando Jesucristo vino y erradicó, porque habló que ata al hombre fuerte, lo erradica, lo anula, ¿okay? Y establece un nuevo reino. Entonces en nosotros, no porque a veces somos buenos o a veces sentimos la presencia de Dios en el servicio y después fuera de la casa que nos comportamos mal y respondemos mal, ¿okay? O sea, no por eso significa de que somos aprobados por Dios, porque ya sentimos la presencia de Dios, ¿no? Podemos nosotros estar viviendo un engaño, ¿ok? Entonces debe de ser implantado un reino en nuestras vidas, que es la autoridad, que es una nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Esto es muy, muy importante. Siguiente punto, siguiente respuesta que el Señor dio es las acusaciones de que en el caso de Jesús se había intervenido diabólicamente era absurda, porque los fariseos reconocían que los exorcistas judíos no expulsaban demonios por el poder de Satanás. Entonces era algo absurdo lo que ellos estaban diciendo, ¿no?
acerca de Jesús. Aparentemente no todos los exorcistas eran engañadores y tenían éxito en algunos casos, ¿ok? Entonces eso era el ambiente que se está moviendo, ¿ok? Y que estaba el enemigo en cierta manera engañando, pero a otros genuinamente pues sí lo estaban logrando. Pero el hecho es de que tantas personas acudieron a Jesús con este fin, indica que no siempre se tenía el éxito. Entonces nosotros podemos, ¿ok?, de alguna manera tener éxito, ¿no? Esto me recuerda mucho al juego de Sansón, ¿ok? Sansón, como el Espíritu Santo venía sobre él, despedazaba un león con sus propias manos, mató a 1000 hombres con solamente una quijada de un asno en su mano, cargaba las puertas sobre su espalda de la ciudad y las arrastraba. O sea, era un hombre sobrenatural cuando el Espíritu Santo venía, pero era un hombre que jugaba con el pecado, era un hombre que no sabía controlarse a sí mismo, y de repente llegó el momento que rompió totalmente todo su compromiso que desde su nacimiento había sido marcado por Dios, siendo nazareno desde su nacimiento. Y cuando él quiso responder, apoyado nuevamente por el respaldo de Dios, dice: esta vez saldré y me escaparé como las otras veces, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él, o que Jehová se había ido de él. Entonces, de repente así puede sucedernos con nosotros, que hemos logrado cosas, que hemos vencido cosas, que hemos salido adelante con un comportamiento dual, o sea, variable, cambiable, inestable, y hemos salido adelante y pensamos que todo está bien. Pero llega un momento que tenemos que tomar decisiones: qué es lo genuino y sobre todo qué es lo permanente. Entonces nosotros debemos de ser permanentes, ¿okay?, estables, no como dice Santiago, como las olas del mar, no, porque así es el hombre que duda, el hombre que es inconstante en todos sus caminos. Entonces no debemos de ser así, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que marcar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Y el tercer punto, o la manera de responder del Señor Jesucristo en este acontecimiento de Mateo, es que la única conclusión lógica, si queremos verlo así, que se puede deducir de los hechos, es que había llegado el reino de Dios. Entonces no era solamente una cura momentánea, no era una cura momentánea, era un establecimiento de gobierno, de autoridad, de territorio, de cultura, ¿okay? Había llegado el reino de Dios. Entonces, preguntémonos nosotros, porque cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, llega todo un reino a tu vida. Llega todo un reino a nuestras vidas. Llega el gobierno, la autoridad, el señorío, el dominio. Somos territorio de Dios. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, no es una cura momentánea que solamente nos hace sentir bien y nos arrepentimos y sentimos aún la presencia de Dios, pero después obramos mal. Entonces, no debe de ser de esa manera. Entonces, algo ha sucedido cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Llegó el reino de Dios a tu vida, a mi vida. ¿Ok? Entonces, y el mismo hecho también de que Cristo había comenzado también a atar a Satanás. Él fue atado, ¿ok? Debemos entender, atado, arrebatándole sus víctimas. ¿Ok? Esto demuestra que el reino había llegado. Y el poder con que Cristo realizaba estas liberaciones era el poder del Espíritu de Dios. Entonces, el reino de Dios en tu vida es ejercido bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces significa que el diablo ha sido atado. Entonces nosotros debemos entender esa verdad, que el enemigo ha sido atado, para ya no más tomar control sobre nuestras vidas. Podemos recibir ataques, embestidas de él, mas no tener dominio de él en nuestras vidas. No tiene parte ya con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en un nuevo reino, en el reino de Dios, establecido por Cristo Jesús, y activado por el Espíritu Santo con poder. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso es de que
donde quiera que estemos, donde quiera que estés, ahí está el reino de Dios, con toda autoridad, con todo gobierno, con todo señorío, con todo poder, ¿ok? Y su territorio. Tú eres territorio de Dios, eres propiedad de Dios, porque dice Pablo, fuimos comprados con precio de sangre. Bueno, esas son las tres maneras que el Señor trató este tema con ellos, ¿ok? Y vamos a proseguir. Espero que nos ilustre, que nos abra nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para comprender esta verdad, porque esto es algo sorprendente, algo serio, ¿ok? Y que cambia radicalmente la vida de un creyente, de un cristiano, ¿ok? Vamos a mirar la naturaleza del pecado, ¿ok? Sobre todo estamos hablando del pecado contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar la naturaleza del pecado. Ahora, este pecado tiene tres características. El pecado que se hace contra el Espíritu Santo tiene tres características, ¿ok? Inciso A, está dirigido contra el Espíritu Santo, ¿ok? Eso es algo muy importante porque es personal. Acuérdense que el Espíritu Santo es una persona, es alguien que está en nosotros, es alguien que ocupa un lugar en nosotros y que debemos de pedirle perdón a Dios cuando nosotros a veces le robamos esa identidad a Él en nosotros, ese espacio a Él, y lo perjudicamos, lo entristecemos a Él en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, ¿por qué? Porque todo pecado está dirigido contra Él, porque Él habita en nosotros, ¿ok? Contra el Espíritu Santo. Vamos a mirar Mateo capítulo 12, versos 31 y 32, nos dice así la Escritura: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces el Señor establece una plataforma muy fuerte, ¿okay?, hacia el Espíritu Santo. Una plataforma de no agresión, de no blasfemia, de no pecado, ¿okay?, contra Él. Entonces, blasfemar es atribuirle algo santo, algo puro, a atribuírselo a lo sucio, a lo inmundo, al diablo. Entonces, es algo lo que es blasfemia. Entonces, ahora los fariseos se habían puesto del lado de Satanás, ¿ok? Cuando acusaron a Jesús de estar asociado con él, cuando le dicen, tú echas los demonios afuera por Belcebú. Entonces estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿okay?, era el que echaba fuera a los demonios, ¿okay? Entonces era una blasfemia contra él mismo, contra el Espíritu Santo. Entonces la acusación no estaba dirigido contra Cristo simplemente, sino contra el Espíritu Santo, por cuyo poder Cristo sacaba a los demonios. Entonces no era una blasfemia contra Cristo mismo. Podrían negar a Jesucristo, podían no creerle, de hecho lo hicieron, no creerle en Jesucristo, que Él era el enviado, o sea, que Él era el Mesías. Podrían decir lo que sea de Él y rechazarlo, pero ya el venir a una blasfemia directa contra el Espíritu Santo, contra el poder que sacaba a los demonios de las personas, entonces el Señor dice que esto no le será perdonado. Entonces, ¿por qué? Porque hay pecados que son directamente, ¿okay?, contra el Espíritu Santo, ¿okay? Y esto es algo muy, muy peligroso en nuestras vidas, ¿okay?, que debemos atender, ¿okay?, para tener mucho cuidado. Entonces podemos darnos cuenta aquí que es alucinante encontrar una referencia a un pecado imperdonable en los labios de Jesús, el Salvador de la humanidad. O sea, es algo alucinante, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él venía a salvar a todo el mundo, Él venía a salvar a los perdidos, a los pecadores. Entonces Él venía como Salvador y actúa como Salvador. Entonces, siendo Él el Cristo, ¿okay?, el Salvador de la humanidad, de repente escuchar de sus propias expresión, palabras, decir que hay un pecado imperdonable, o sea,
son palabras mayores, quiere decir de que es algo muy fuerte, muy ofensivo delante de Dios, demasiado así de que no hay perdón alguno. ¿Ok? Entonces quiere decir de que la muerte del Señor Jesucristo, el poder de la resurrección que confirma, ¿ok?, la salvación y su mensaje del Evangelio, quiere decir que no tiene validez para salvar a aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces es algo muy, muy interesante. Bueno, iba a mencionar otras cosas, pero mejor me detengo y sigamos. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor entonces, por tanto, a esto? Cuando declara que un pecado contra el Hijo del Hombre tiene perdón, pero no un pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, quiso decir que los hombres pueden no entender, ¿ok?, no pueden no entender su ministerio de Él, ¿ok?, y que si bien esto mismo resultaba deplorable de por sí, ¿no?, mal, se podía aún perdonar, pero por ninguna razón debían haber dejado de comprender lo que era el poder del Espíritu Santo, porque dicho poder ya era conocido en la época del Antiguo Testamento. Sí, entonces es algo muy interesante aclarar esto, porque ya hemos mirado, ya pasamos el tema del Espíritu Santo en los hombres del Antiguo Testamento, ya pasamos ese tema, pero era conocido por ellos. De hecho, si usted recuerda, al padre de Juan, ¿ok?, se me va ahorita el nombre, ¿ok?, que fue a ministrar, le tocó por orden, le tocó a él la ministración para entrar al lugar santísimo, ¿ok?, y dice que entró al lugar santísimo y ahí es donde se le aparece un ángel y habla con él referente al nacimiento de Juan, tanto así de que él pues lo duda, o sea, por causa de que su esposa era estéril y por causa de esto queda mudo. Entonces él, mientras esto está aconteciendo, él tarda en salir del lugar santísimo. Entonces la gente afuera, ¿ok?, está en una expectación, ¿ok?, sabiendo de que Dios les iba a traer una palabra, de que Dios les iba a traer un mensaje, ¿ok? Y cuando él sale, él les manifiesta, ¿no?, de alguna otra manera, que recibió una revelación o un ángel del Señor le había hablado. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, estaba acostumbrado ya a las manifestaciones, que el Espíritu de Dios venía sobre los sacerdotes o sobre los profetas. En este caso, como Juan, ¿no?, ya su hijo, que todo el pueblo de Judea salían a ser bautizados al río Jordán por Juan, al desierto. Entonces, ellos ya tenían de alguna manera una idea del trabajo del Espíritu Santo, la influencia divina sobre ciertos hombres. Entonces, era reconocido. Entonces, podían no creerle a Jesucristo, pero ahora blasfemar contra algo que ellos mismos sabían. Eso es lo interesante. Ahora, explicando más esto hoy en nuestros tiempos. O sea, cuando pecamos deliberadamente, cuando sabes bien que lo que estás diciendo, que pudiera ser verdad, pero no es correcto. Porque hay muchas cosas que son verdad. Por eso expliqué del sistema del mundo, que a veces nos movemos, tenemos que confrontar en personas que no tienen convicciones del Espíritu Santo, ¿okay?, y de nuestra propia naturaleza carnal también, que tenemos que confrontar, y que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, y que nosotros sabemos bien que puede ser una verdad para el mundo, puede ser una verdad para ellos, pero nuestro obrar, nuestras acciones no son como ellos. No es como ojo por ojo y diente por diente, no es así. ¿Por qué? Porque sabemos bien que toda causa, toda justicia hay que dársela al Padre,
porque Él es el que juzga las cosas, no nosotros mismos. Pero si nosotros lo hacemos deliberadamente, si nosotros a veces hablamos mal, quizás sí es cierto, es una verdad, alguien cometió un error, alguien fue injusto, alguien te ofendió quizás, alguien habló de ti, pero ¿cuál es tu reacción? Entonces no podemos ir y desquitarnos, sino simplemente nosotros dejarle la causa a aquel que juzga justamente. Entonces ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando no lo hacemos así? ¿Qué tal cuando respondemos al ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué tal cuando nosotros hacemos arranques de odio, de coraje, de resentimiento, de blasfemia, de injurias contra alguien, aún sabiendo que está mal? Entonces ahí estamos afrentando, ahí estamos nosotros pecando contra el Espíritu Santo. Entonces debemos de tener cuidado, ¿ok? Eso es lo que tenemos de tener mucho cuidado en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un pecado directo contra el Espíritu Santo, ¿ok? No contra Jesús. Jesús es el Salvador. Bien creamos o no creamos, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el que murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Nos redarguye dentro de nosotros mismos. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿ok? Y a esto es lo que podemos encontrarle una explicación. Bueno, sigamos entonces. No era posible entonces que no comprendieran el poder del Espíritu, ¿ok? No era posible que ellos no pudieran entender, ¿ok? Acerca del mover de Dios, acerca del Espíritu Santo, y que siguieran prefiriendo las tinieblas a la luz y las obras de Satanás a las de Dios y esperar ser perdonados. No se puede, ¿okay? Contra los dictados de la razón y de la justicia, deliberadamente habían tratado como diabólica una obra de la más sorprendente misericordia y bondad, pues que Dios había hecho con ellos. Entonces, debemos nosotros aprender estas verdades. Siguiente punto, inciso B. Ya vamos a parar aquí en este punto, nada más explicarlo. Le determinó una situación especial. Vamos a mirar. El hablar contra el Espíritu Santo no era mera cuestión de pecar con la lengua. El pecado de los fariseos no era simplemente de palabras. No se trataba sencillamente de la blasfemia que brotaba de sus labios. Hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que confesamos. Hay muchas cosas que a veces no decimos, no confesamos y son más fuertes que mejor lo hubiéramos dicho. Entonces las palabras revelan lo que encerraba sus corazones. Sus palabras mostraban su condición desesperadamente perversa. Las palabras solamente eran una indicación de lo que ellos estaban teniendo por dentro. Entonces, no solamente es nuestras palabras, ¿no?, sino lo mal que a veces estamos por dentro. Las palabras solamente son el resultado de lo que somos por dentro. Eso es. Entonces, no era simplemente que blasfemaran, con palabras del momento o que en ese momento se les salió. No, simplemente las palabras eran el resultado de lo que ellos, tenían el problema interno. Entonces, en los tiempos de Jesús, el pecado imperdonable consistía en atribuir a Satanás la obra del Espíritu de Dios. Esto es lo que es blasfemia, y rechazar la evidencia de su poder en cualquier época es también cometer un pecado imperdonable. Entonces nosotros debemos de aprender, debemos de aprender nosotros, que también en este tiempo se da, que también en este tiempo podemos hacerlo. Bueno, quiero concluirlo, ¿no?, rápidamente. Inciso C, era una condenación eterna para el alma. Miramos en el versículo 32, dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces nos habla pues de que estaban condenando sus propias almas
a la perdición, que ya no había remedio alguno para ellos en cuanto a salvación. Entonces, tal rechazo trae la evidencia de un corazón endurecido, ¿okay? Que ya no se puede tratar. ¿Qué podemos hacer con un corazón endurecido? Ya no se puede hacer más nada. Cuando un corazón se endurece, cuando un corazón se hace soberbio, cuando un corazón dice, no, es que así lo dicen todos, así lo hacen todos, es que nadie es perfecto, es que todos son unos hipócritas, su corazón se está ensoberbeciendo, está endureciendo. ¿Qué le podemos decir a una persona así? ¿Qué el Espíritu Santo le puede conviccionar a una persona así? Cuando aún también nos ensoberbecemos, nos endurecemos con nosotros mismos, donde decimos, no, pues ya no hay remedio para mí, es que yo así soy, yo nunca voy a cambiar, yo no cambio, ese es mi carácter, esa es mi manera. Estamos nosotros viniendo en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo no tiene el poder para cambiarnos ni transformarnos. Esto es algo que nosotros debemos de ver. Entonces, por eso es que el rechazo a esa convicción, a ese poder del Espíritu Santo, trae la evidencia de un corazón endurecido que jamás puede ser perdonado. ¿Okay? No porque Dios retire su gracia, sino porque el hombre se retira de todo contacto posible con Dios. No es que Dios quite su gracia y que quite su perdón, sino que el hombre mismo se encierra y se aleja en su soberbia, en su dureza de corazón. El perdón en tal circunstancias, no podrá recibirse jamás en esta época, ¿no? En la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando, y por tanto en ninguna otra. Tampoco, ni en la época que se dijo, cuando Cristo lo declaró, ni en las que sigue, porque Él dijo estas palabras, ni en este siglo, ni en el venidero, ya que el destino eterno del hombre se determina en su vida presente, Entonces, solamente para recordar, hay un proverbio, si usted se lo leo, Proverbios 29:1, que dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces es algo interesante, como el proverbio nos habla, pues, cuando el hombre endurece la cerviz, cuando el Espíritu de Dios está tratando, cuando el Espíritu Santo es el poder de Dios para cambiar, para transformar la vida de aquella persona, pero él se endurece, se hace soberbio en sí mismo. Dice, en primer lugar, de repente le vendrá quebranto, y en segundo lugar, no habrá para él medicina. No hay remedio alguno. Entonces es algo interesante, ¿no? Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Para el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a mirar lo que es el remedio para el pecado. El remedio para el pecado es algo que vamos a mirar para el día de mañana. Y espero que Dios te haya bendecido, que te haya ayudado, que hayamos aprendido algo para seguir caminando en esta línea o en este estudio del Espíritu Santo, que es algo maravilloso, sorprendente conocerlo y saber quién es Él, en nuestras vidas, cómo tratarlo a Él, y de qué manera actúa. Deja que el Espíritu Santo establezca el reino de Dios en tu vida. Deja que el Espíritu Santo ocupe su casa, que eres tú, que ocupe su lugar. Deja que el Espíritu Santo eche fuera todo lo malo. No cierres tu corazón a las convicciones. Quizás tú digas, yo no me voy a dejar de nadie, no, quizás, no, es que no son injustas. Pon las causas delante de aquel que juzga justamente. Él es el que toma. Dice la palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces dejemos las cosas en las manos de Dios, aunque a veces sea injusto, o que a veces seamos heridos, o seamos nosotros golpeados por circunstancias, pero al final de cuentas Dios le da a cada uno lo que merece. Entonces guarda tu corazón, guarda, no entristezcamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Bendiciones.